Vamos a ir arrancando. Los que puedan prender la cámara y no les incomode, préndanla si no me siento tan hablándole a la computadora. Gracias. Hola, Mariela. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a empezar este nuevo encuentro literario que hacemos un martes por mes con el equipo de lectores de la ULP. Y hoy elegimos a Georges Simenon, un autor para mí muy importante, pero a la vez sé que es un autor particularmente e increíblemente desconocido para, digamos, la contemporaneidad de lo que va del siglo XXI. Digamos, es un autor que ha sido muy leído durante el siglo XX, un autor del siglo XX, que ahora voy a hablar un poco de su biografía antes de entrar en temas más profundos, muy leído en el siglo XX, el autor que más libros vendió en el siglo XX en todo el mundo, y uno de los autores que más libros vendió a lo largo de la historia y que más se tradujo, etc. Ahora después voy a pasar a datos estadísticos que de todas maneras están en internet, pero que curiosamente las editoriales le han dado la espalda en los últimos 20 años, se lo ha dejado de reeditar, se lo ha dejado de traducir, y la gente sub 40 o sub 50 directamente no lo conoce. Y es particularmente extraño esto porque por algunos datos que ahora vamos a revisar. Un autor belga, no es común, no hay muchos autores belgas conocidos, mucho menos de la talla de Simenon, o que hayan escrito tanto como Simenon, o que hayan trascendido de la frontera de Bélgica. En general conocemos, en este lado del Atlántico, conocemos autores norteamericanos, franceses, ingleses, alemanes, italianos, españoles, por supuesto, pero difícilmente un autor belga, como es el caso de Simenon, que nació en esta pintoresca ciudad de Lieja, hacia 1903, y que vivió durante todo el siglo XX hasta 1989, en realidad, que falleció a los 86 años, y en esos 86 años publicó nada menos que 250 novelas. Y uno dice, bueno, publicó 250 novelas, debe ser un chanta que escribía como chorizo y que repetía siempre la misma fórmula y que más o menos tenía como un método, tenía un ejército de hormigas que escribían por él, repitiendo. Bueno, no es el caso de Simenon. Simenon es, por lo menos para mí, el mejor narrador del siglo XX y uno de los mejores escritores que yo he leído. Que he leído poco, o mejor dicho, me falta mucho por leer, pero de los que yo he leído es uno de los narradores más precisos en cuanto a la comunicación con el lector, uno de los más intrigantes, de los más profundos y curiosamente también de los más fáciles de leer, porque es grato leer a Simenon. Uno puede arrancar a la mañana una novela de Simenon y terminarla a la tarde, porque uno no se despega del libro fácilmente. Básicamente fue novelista, escribió cartas que publicó, escribió sus memorias, que son 2 tomos gigantescos, escribió prólogos de otros libros, escribió cuentos, escribió ensayos, muchos ensayos, pero básicamente se lo conoce por esas 250 y pico de novelas que publicó durante 50 años. Empezó a publicar menos de 50 años, 40 y algo de años. Empezó a publicar en 1931 y dejó de publicar a principios de los 70 y se retiró de la actividad. Se retiró, dejó de publicar, aparentemente dejó de escribir y vivió los últimos años de su vida sin esa vorágine que era para él escribir 3, 4, 5, 6 novelas al año y publicarlas y traducirlas y ver las ediciones y todo lo que eso significa. Curiosamente, este hombre dejó la escuela, nunca terminó la escuela, a los 15 años abandonó la escuela, a los 18 años se fue de su casa y se fue a conquistar París, digamos. Como era común hacia los años 20, digamos, París era el centro de la actividad, los años 20 del siglo XX, ¿no? Era como el centro de la actividad artística,
tanto pictórica como literaria, filosófica, y se fue a vivir a Francia y allí vivió hasta la Segunda Guerra Mundial. Después tuvo algunos inconvenientes con el hermano, algunos inconvenientes a propósito de la Segunda Guerra Mundial. Esto es poco importante, pero bueno, lo digo al pasar para que no parezca que lo salteo, porque el hermano parece que era colaboracionista nazi, entonces tuvo que ir a Estados Unidos. Vivió 10 años en Estados Unidos, escribió en Estados Unidos, escribió en inglés. Hay grandes novelas en esos 10 años que vivió en Estados Unidos, que una de ellas vamos a comentar hoy, dos de ellas vamos a comentar hoy. 10 años en Estados Unidos y después volvió a Europa en 1955 y después se retiró a Suiza y vivió en Lausana, en Suiza, hasta su muerte. Esto básicamente como para decorar un poco una biografía que Wikipedia pone en Simenon y dice esto que dije yo y probablemente 10 o 20 cosas más. Pero lo curioso, que esto también está en internet, pero lo quería detallar por lo impresionante, porque me sigue impresionando a mí, que conozco hace 30 años a Simenon y que lo leo y lo releo hace 30 años, es que Simenon, esto acá voy a usar el machete, publicó más de 250 novelas, en las cuales se dividen en lo que la crítica biográfica llamó las novelas del destino, es decir, los melodramas, las novelas duras, y los policiales, por otro lado. Los policiales, a través de un personaje como se estilaba durante el siglo XX, herencia de Edgar Allan Poe, con un detective, en este caso un comisario, el comisario Maigret, que resolvía casos mayormente de asesinatos, o de robos, o de estafas, o algún tipo de crimen, con un método muy particular, que después cuando nos ocupemos de esa parte de su literatura, pero básicamente las 250 novelas son mitad y mitad de las novelas del destino y las novelas policiales. Vendió 600 millones de libros en total a lo largo de su vida, hasta hoy, o hasta el último registro que saqué de internet. Las obras completas de Simenon son 27 tomos. Se consiguen en francés o en inglés. Acá hay que armarlas en castellano, hay que armarlas como las estoy armando yo. Fue traducido a 55 idiomas, Simenon. Hay muy pocos autores que hayan sido traducidos a tantos idiomas, porque es muy difícil, digamos, tanto las novelas que escribía en francés como las que escribía en inglés, ¿no? Más allá que, digamos, piensen ustedes o háganse una idea de lo que cuenta en 55 idiomas, nada más. Y háganse una idea de lo que, a ver si llegan a 55. Yo no llegué. O sea, para imaginar, digamos, uno puede decir tailandés, puede decir afgano, puede decir mongol, pero 55 es difícil. Fue traducido a 55 idiomas. En la Argentina ni Borges fue traducido, ni nadie fue traducido a 55 idiomas. Aparte de estas novelas, escribió cuentos, prólogos, bueno, sus memorias, ensayos, diario. Tiene un diario que llevó, que se publicó una parte después de muerto, y miles de artículos periodísticos, porque él empezó en el periodismo, dejó la escuela, se fue a vivir a París y empezó a trabajar de periodista sin ser periodista, a hacer como crónicas de casos policiales, en diarios, en revistas, y la mano de Simenon era muy especial, por eso terminó como escritor, y después se empezaron a publicar o se empezaron a conocer aquellos viejos artículos de juventud que cuentan como parte de sus obras, digamos, ¿no? Se estima que más o menos publicó 50.000 páginas a lo largo de toda su obra. O sea, si uno cuenta toda su obra y suma, esto es una cuenta cuantitativa que no debería ser significativa, pero por el número no deja de asombrarnos, publicó, piensen lo que no publicó, que seguramente todo escritor tiene una parte que no publica y otra que publica, publicó 50.000 páginas. Y hay un dato interesante que a mí particularmente me interesa, porque soy una persona que viene del cine y todo, que hay 88 films basados en novelas de Simenon. Algunos son basados en la misma novela, ¿no? O sea, algunas adaptaciones tienen... Pero hay 88 films basados en Simenon. Yo no sé si hay otro autor que tenga 88 adaptaciones. O sea, si hay otro autor de literatura o de teatro, también se adapta al teatro, que tenga 88 adaptaciones en el cine. El mismo autor. Esto son números que en sí no quieren decir nada si uno no lee a Simenon, y la intención de esta charla es profundizar la lectura de él
releerlo o invitar a releerlo a aquellos que lo han leído y lo han abandonado por ahí, y aquellos que no lo conocen o que lo conocen y no lo han leído puedan acercarse a él con absoluta confianza de que es un autor más que probado. Y cuando digo más que probado, no solo más que probado por mí, sino porque es un autor que cineastas o productores para adaptarlo, editoriales de otros países para traducirlo y editarlo, millones de lectores que lo han leído, y era un autor popular. Simenón era un autor popular. Era un autor que leía en la Francia de los años 30, la población de provincia, el parisino de clase media-baja. Sus libros eran baratos, accesibles, en ediciones baratas, populares. Y bueno, digamos, todos estos números es un poco como para algo que hago siempre cuando encaro estas charlas, de alguna manera encontrar un poco el sentido o invitarlos a los participantes a entender por qué uno lo elige, digamos. Más allá que a mí me apasiona, yo lo leo y lo releo infinitamente. Me dio mucho placer preparar esta charla porque me obligó de alguna manera, entre comillas, a volver a leer novelas que ya había leído y releído, que algunas vamos a trabajar acá hoy, algunas las nombraré y otras las pueden buscar. En internet hay un montón, en PDF hay un montón de novelas de Simenón. Inclusive nosotros, para los participantes de acá, podemos acercarles algunas más de las que ya han encontrado y bajado de la plataforma de lectores cuando se inscribieron. Podemos brindarles más novelas porque ahí yo tengo y son de todas maneras son de fácil acceso. En papel ya es más difícil y hay que conseguir usado, porque ya en las librerías no se edita más, y menos. No hay posibilidad de encontrar una librería en Buenos Aires ni en el resto de la Argentina, una librería común de libros nuevos, y pedir un libro de Simenón y que le quede algún ejemplar en algún estante a un librero. Tiene que ser una librería de usados o tiene que ser por Mercado Libre, pero por Mercado Libre hay cientos de novelas de Simenón a mano para comprar a precios muy baratos aparte. Bien. Bueno, he hecho toda la venta de Simenón, parezco el hijo de Simenón, pero bueno. Pero realmente me gusta mucho el autor. Vamos a presentar un poco algunas de las novelas que vamos a hablar de algunos temas. Después particularmente de 2 o 3 de estas novelas, y después abrir el juego para aquellos que han leído o que no han leído y quieren preguntar y establecer el diálogo y todo eso. Las novelas, digamos, nosotros subimos al material de lectura de la página para que ustedes lean, bajen y lean. Cuando se escribían varias novelas a sabiendas que más de uno de los que se iba a escribir o no conocía al autor o lo conocía pero no lo había leído, o aunque lo hubiera conocido, por ahí no había el tiempo suficiente para leer 6, 7 novelas, por ahí ni siquiera una, depende de los tiempos de cada uno. Entonces vamos a comentarlas y no hay ningún problema, y pregunten lo que quieran preguntar. No es la idea spoilear nada, pero por ahí en algún caso vamos a hacer un comentario por ahí más profundo acerca de alguna trama, y esto puede develar algunas cuestiones que son mucho más interesantes conocerlas de la lectura. Pero hay tantas novelas de Simenón que muchas de las cosas que yo voy a decir por ahí se las delato en un argumento, pero ese mismo eje temático o forma o estructura o símbolo lo van a encontrar de otra manera en otra de sus novelas. No es que las novelas que elegí son las que más me gustan a mí, las que más sentido le encuentro, las que más leídas y releídas tengo, pero no necesariamente son infinitamente superiores a las que no elegí, que son cientos, como les dije. En orden cronológico de publicación, elegí como primera medida Crimen en Holanda, que es una de las novelas policiales que vamos a hablar al final,
que es uno de los primeros casos que resuelve este comisario Maigret. Y después voy a comentar 5 novelas más, que son 5 novelas del destino. En orden de aparición, de publicación, son El evadido, El viajero del día de todos los santos, Carta a mi juez, El hijo del relojero y El tren. Y si me queda tiempo al final, porque justo ahora la estoy releyendo, El tren de Venecia, que es otra, que no tiene nada que ver con el tren. Bueno, tiene nada que ver, transcurre en un tren y es de Simenón, tiene que ver, pero son 2 novelas distintas y tenemos tiempo, ya que hoy estuve leyéndola y se me plantearon algunas cosas para comentar. No sé si han leído, si alguno quiere preguntar algo, si alguno quiere interrumpir, participar del chat. Está Gastón atento al chat, yo también, así que cualquier cosa escriben o preguntan, abren el micrófono y se mandan sin mayores problemas. Lo primero que digo siempre, y me parece como una condición sine qua non en el arte en general y en la literatura en particular, es que reconozco a un autor o a un gran autor por 2 elementos. El primer elemento es esto que la teoría del iceberg de Hemingway, ¿no? Las 2 historias. Es decir, que hay algo que se muestra y hay algo que no se muestra, pero que se sugiere, se susurra, se da a entender para que nosotros como lectores completemos. Esto como primera medida, digamos, y Simenón lo tiene por demás, como pocos. Y lo segundo es que esa segunda historia, esa historia simbólica, eso otro que está escondido, tenga ciertas recurrencias. Es decir, conforme a lo largo de la obra una visión del mundo. Es decir, una idea coherente en donde uno pueda percibir ciertas repeticiones, ciertas obsesiones, ciertas recurrencias, ciertas ideas en donde el autor se manifiesta y uno después de leerlo, no necesariamente en 250 casos, como el caso de Simenón, pero después de leer 4, 5, 6 novelas de Simenón, se da cuenta que ahí hay un universo creado por un mismo autor. Es decir, hay ciertas ideas, ciertos recursos, ciertos recursos del lenguaje, ciertos recursos de la estructura literaria, pero también cierto tipo de personajes, ciertos planteos argumentales, ciertas resoluciones o ciertos conflictos entre los personajes que intervienen que uno ve como la figura en el tapiz. Es decir, uno va viendo que acá hay una idea que se está construyendo y no es que es azaroso y que son repeticiones casuales, ¿no? Como podría pasar en algunos autores menores. Aparte de estas 2 cosas que Simenón cuenta largamente, y en esto se ve el autor, ¿no? Porque vuelvo al ejemplo del principio, que uno ve, uno piensa en alguien que escribió 250 novelas en 40 años y dice, o se repetía demasiado, o utilizaba una fórmula, o tenía un montón de gente que escribía para él, y bueno, evidentemente hay un estilo, y el estilo es esas marcas, esa recurrencia, esas obsesiones, esas cosas que se van repitiendo a lo largo de la obra, y sobre todo la forma de escribir. Es decir, difícilmente si un autor hubiese escrito de manera de fórmula o de manera de repetirse burdamente, vulgarmente, u otros lo hubieran escrito por él, hubiera tenido esta calidad de escritura que tiene cada una de sus novelas. No me pasó nunca, y he leído más de 130 novelas de Simenón, creo que 132 o 133, nunca me pasó que agarrando una al azar me haya encontrado con un bodrio, o con algo aburrido, o con algo en donde no estaban claramente las 2 historias, en donde no había algo que me quería decir aparte de lo que me decía, en donde no había algo que me hacía reflexionar y a la vez en donde no había algo que se repetía intencionadamente como estilo, como forma, como idea, en una novela anteriormente leída. Esto me parece que es central. Vamos ahora a cuáles son estos temas o estas recurrencias o estas ideas
que plantea Simenón a lo largo de su obra, ¿no? Una cosa más antes de ir a eso. Esto de las dos historias, del recurso o mejor dicho, de la hipótesis esta de Hemingway de que un buen cuento es como un iceberg donde solo vemos la punta y lo más importante, lo más grande, lo más denso está bajo la superficie. Esto es lo que decía Hemingway. Traducido, esto quiere decir que lo que se muestra es una parte para que nosotros completemos eso otro que no se ve. Es muy fácil de lograr cuando uno logra un estilo transparente, cuando uno apela a un género que se repite y que sostiene y defiende sus estructuras básicas, cuando uno genera una fluidez en la lectura, cuando parecería, inclusive a veces, que lo que está leyendo es solamente superficial y que nos demanda a nosotros la intención manifiesta de profundizar, que no está señalado de ninguna manera en ese texto, en esa primera historia, en esa punta del iceberg no está señalado constantemente lo que está escondido bajo las aguas, sino que la lectura es absolutamente transparente. Pongamos por caso el género policial en los casos del comisario Maigret, y nosotros vemos una historia que puede ser leída perfectamente por cualquier lector y puede ser entendida de principio a fin por cualquier lector y puede entretener perfectamente y deleitar a cualquier lector. Ahí es donde, esa es una prueba, en el cine pasa algo similar, es una prueba de que está claramente separado lo que se dice de lo que se quiere decir y no hay una mezcolanza donde se le exige al lector o al espectador de cine o al contemplador de cuadros un conocimiento previo, como si fuera una adivinanza, un test o una prueba, un examen, en donde tiene que rendir cuenta de lo que ya sabe, sino que la construcción de sentido está dado a partir de esa primera historia aparentemente simple, de esa primera historia transparente, de esa primera historia de género, en donde se desarrolla subterráneamente esa segunda. No sé si soy claro en esto y después me pueden preguntar, pero esto me parece fundamental y Simenón es como en la mejor literatura es un claro ejemplo de este caso, donde cualquiera puede leer una novela de Simenón. No hay ningún tipo de complejidad, te cita, digo, la primera historia, ¿no?, de la novela, la parte superficial, la punta del iceberg. No hay ninguna erudición manifiesta, ninguna trampa, ninguna zancadilla al lector en donde uno al leer diga, pues esto no lo entiendo, no, esto es tengo que leer 10 años filosofía para entender lo que me quiere decir este tipo. No, es absolutamente claro, es absolutamente intrigante, interesante, se lee rápido, es ágil, independientemente de las traducciones. Esto es algo también que me llama mucho la atención, porque a Simenón, por supuesto, no solamente lo han traducido a 55 idiomas, sino que al español lo han traducido por lo menos 4 o 5 traducciones distintas tienen algunas de sus novelas. Con lo cual, esto podríamos decir que en la peor traducción o en las peores traducciones, esto que yo digo de la primera historia se podría llegar a complicar. Y no, para nada. Aún en las peores traducciones, o aún en las traducciones más españolas, dicho esto en sentido de que fueron traducidas en España y que por ahí tienen un lenguaje que nosotros los argentinos no usamos. Digo nosotros los argentinos porque creo que todos o la mayoría de los que estamos acá somos argentinos, pero ustedes vieron que hay por ahí diferencias con determinados países de Latinoamérica en cuanto al uso de determinada terminología, y claramente una clara diferencia entre Latinoamérica y España con respecto a determinadas palabras, que son más de uso corriente, no es que el idioma sea distinto, pues es el mismo, pero hay un uso corriente. Aún esas traducciones son perfectamente transitables para el lector sin mayores dificultades. Alberto, esta profundidad que vos decís que se encuentra en los textos de él, ¿es en general o solamente, se puede observar en el policial esa segunda lectura? ¿Hay elementos en el policial para profundizar, más allá del hecho del detective y el tipo de deducción que haga? ¿Sí? Más allá de eso, ¿hay algo más ahí? ¿Esto es aplicable, lo que vos decías, es aplicable para lo policial?
Sí, sí, Gastón, claramente, sí, sí, inclusive, y esto es lo interesante, que aquellas novelas policiales, esas 70 y pico, 80 novelas policiales que escribió con el comisario Maigret, tienen muchos de los elementos sobre los que podemos profundizar, los simbólicos, que coinciden con muchos de los elementos de los melodramas, digamos, o de las novelas del destino. Claramente es así, ahora iba a pasar a nombrarlos y a desarrollar un poco, y cuando los nombre los pueden incluir en cualquiera de los dos tipos de género que manejó. No es que es algo privativo de las novelas melodramáticas, del policial figura también, ¿sí? Ah, Y tiene que ver con el método detectivesco del comisario Maigret, en parte, esto que voy a decir. perfecto, me adelanté, disculpa. No, está perfecto porque está bueno hacer la aclaración, si no, como me voy a ocupar más de las otras novelas, pero, por ejemplo, hay una cuestión de entender o intentar entender a la condición humana como algo excesivo, degradado, pobre y dispuesta a cualquier cosa, pero entenderla, comprenderla, es decir, no juzgarla. Esta idea de comprensión y no de juicio es una idea que claramente se ve tanto en las novelas del destino como en los policiales. Es decir, el comisario Maigret siente piedad por el asesino, no siente bronca, no es alguien que lo quiere matar, que lo quiere mandar a la silla eléctrica. Lo trata de entenderlo primero para resolver el caso y después, si llegase a darse la posibilidad, hasta para perdonarlo, si pudiese. Hay 2 o 3 novelas que logra de alguna manera que el crimen no pague, ¿sí? Pero este elemento lo podemos ver perfectamente a lo largo de toda su obra, en donde los personajes son todos, a todos les pasan cosas, ¿no? Como en todas las novelas, esto es una verdad de perogrullo, pero le pasan cosas que son propias de sus debilidades, ¿sí? Y sus debilidades ya están contempladas por el autor en la narración. Entonces nosotros vemos un personaje débil que se deja tentar por una situación inesperada, por ejemplo, esto que le pasa al protagonista Colmar del Tren de Venecia, o lo que le pasa a lo largo de su vida al personaje de Carta a mi juez, y se deja llevar por algo que él no puede resolver. Entonces la mirada del autor a lo largo de la narración es una mirada contemplativa, piadosa, humana, y las cosas más despiadadas que se puedan imaginar suceden en las novelas de Simenón, pero siempre hay un manto de comprensión. Siempre Simenón intenta ver el costado humano. Es decir, esto que le está pasando a este tipo no lo condenemos, porque nos puede pasar a cualquiera de los que estamos leyendo esta novela, escribiendo esta novela o pensando estos temas. Hay una novela que se me viene ahora a la cabeza, que se la recomiendo, que no está en el menú de hoy, pero justo tiene que ver con lo que estoy diciendo, que se llama La verdad sobre mi mujer, que es casi un diario en primera persona de un hombre que cuenta y justifica, entiende y perdona a su mujer que intentó asesinarlo a él y no lo logró porque falló el veneno. Se llama La verdad sobre mi mujer, una novela de 1940, 41, 42. Escribió en Francia la primera parte de su escritura europea. Bueno, a ese punto, es decir, un marido hastiado de su mujer y su mujer hastiado de su marido, evidentemente. Esto es algo que se repite mucho en muchas novelas y ahora lo vamos a hablar, en donde, contado desde el punto de vista del hombre, por supuesto filtrado por estas ideas de Simenón y por su visión del mundo, el hombre intenta entender por qué su mujer lo quiso matar y termina comprendiendo por qué lo hizo. Y termina hasta justificando por qué lo hizo. Digamos, hasta esos extremos llega esta especie de compasión simenoniana, si me permiten, en su narrativa, tanto en su novela del destino como en sus policiales. Hay un tema que se repite, que lo van a ver bueno, Carta a mi juez, más allá de que la escribió viviendo en Estados Unidos, es una historia típica de provincia francesa, y la mayoría de sus novelas tienen, no sé si la mayoría, pero por lo menos la mitad de las novelas del destino tienen esta característica, que son historias de pueblo, historias de provincia, historias de lo que podría ser una población de 15, 20 mil habitantes
en las afueras de Francia, cerca de algún puerto por ahí, pero lejos de París, a diferencia de los policiales que en general tienen alguna relación con París, porque el comisario Maigret es el comisario justamente de la Policía Judicial de París. Pero las historias de las novelas del destino son historias en donde se pone en juego desplazado esta idea moderna de la felicidad rural, vamos a decir, o semi-rural, o rural moderna. Nos vamos a encontrar con infinidad de hombres que no soportan la vida que llevan, que no soportan su trabajo, su familia, sus hijos, su mujer, sus costumbres, sus amigos, sus rutinas, y que intentan patear el tablero y hacen de las locuras más increíbles que se puedan imaginar. Se van a encontrar con mujeres ante la misma actitud y por los mismos motivos. Y en definitiva lo que esconde esta idea, esta recurrencia en la narrativa de Simenón, es que la vida burguesa moderna, digamos del siglo XX, sobre todo en Francia, pero esto se puede universalizar, burguesa aún rural o semi-rural, porque en general muchos de estos personajes son funcionarios o profesionales o médicos o ingenieros o técnicos, no es que son personas campesinos, ¿no? Sino que esta cosa de la vuelta a la naturaleza, de estudiar en París y volver a la provincia de origen como que uno va a tener una vida más tranquila, o al revés, o partir de la provincia de origen para terminar en París. Ese juego ya hay como una trampa de antemano en la narrativa de Simenón. Ya hay un progreso burgués definido que ya nos tendió todas las trampas y que nos va a acercar. Y que la única manera que tenemos de hacer es aceptarlo, resignarnos, o patear el tablero de una manera sin ninguna certeza de los resultados que se puede obtener al patear ese tablero. Porque patear el tablero es irse, como el personaje del evadido, que por supuesto el personaje del evadido, no sé si la leyeron, es un personaje muy especial, porque tiene un pasado que le ocultó a toda su familia de 20 años atrás, y se lavó el pasado de alguna manera para participar de ese juego burgués, y después se harta y empieza a extrañar la verdadera vida, que era lo que vivía antes, cuando era un delincuente. Pero en verdad lo que subyace como fondo del iceberg, como fuera de campo, como símbolo en toda esta literatura de provincia, sobre todo, es esta idea de que esa felicidad burguesa, familiar, de los hijos, la familia, la profesión, el reconocimiento social, y todo es una gran máscara que oculta una felicidad que se supone o nos vendieron que es el objetivo de la vida, pero que en realidad no nos alcanza, no nos satisface. Íntimamente no nos satisface. Esto lo vamos a ver en Carta a mi juez de una manera tremenda. Y en algunos aspectos también en el viajero del Día de Todos los Santos. Después hay muchos elementos, hay diferentes recurrencias en Simenón. Una es algo que me parece fantástico tanto en la literatura como en el cine, que es la recurrencia a utilizar determinados elementos de la vida cotidiana, sean estos naturales o que tengan que ver con los sentidos, y esa tormenta exterior tiene un correlato en la tormenta interior del personaje. Los olores, hay muchos olores, muchos perfumes en Simenón que en general están ligados a la infancia, están ligados al pasado, están ligados a lo que el personaje en el presente hastiado recuerda como felicidad o inocencia. Hay muchas cuestiones táctiles en Simenón, ciertas texturas. Hay ciertas atmósferas o ciertos paisajes que de alguna manera están recortados y descriptos en directa e íntima relación con lo que se está narrando y tiene una correspondencia directa con el interior de lo que le está pasando a los personajes, ¿no? Los personajes, esto que voy a decir ahora es algo constante
en la narrativa de Simenón. Simenón es un autor que cuenta, tiene tal habilidad para narrar que cuenta en pasado, después salta al presente, después pasa un diálogo, después pasa un diálogo del pasado, después pasa un pensamiento interior, y nosotros lo podemos seguir perfectamente. No hay red con Simenón, no es que a cada rato está aclarando, entonces se nos hace pesado esas aclaraciones. Él va narrando y mientras narra, describe, mientras narra, hace un flashback, como decimos en el cine, y va al pasado, y nos damos cuenta que eso que nos está, ese párrafo responde al pasado, nos pone unas comillas, o nos da a entender quién lo dijo y ya sabemos que es anterior, o nos hace una comparación, o pasa inmediatamente de un diálogo a algo que el personaje está pensando y no se anima a decir en el diálogo, y siempre se entiende esa transparencia diegética, narrativa, que tiene la primera historia y nos permite, y todos esos juegos, todos esos recursos narrativos están atados a estas cosas un poco más profundas que él intenta comunicar, creo yo, mediante el símbolo. Después nos vamos a encontrar con un universo religioso muy interesante en Simenón. Simenón era católico, formado por los jesuitas, pero era alguien que renegaba mucho del catolicismo y mucho más de las otras religiones. Y la religión muchas veces en la narrativa de Simenón es ciertos parámetros católicos que más o menos se cumplen en la realidad y en general mucha hipocresía en el aspecto religioso más institucional. Crimen en Holanda es una de las novelas más tremendamente críticas del puritanismo holandés y del protestantismo en general. Nos vamos a encontrar en Simenón con el punto de vista del personaje, que es como un desdoblamiento de esta idea de piedad del autor hacia sus personajes, donde el personaje siente como una autopiedad, una autocompasión, una autojustificación de lo que está haciendo. El personaje se explica a sí mismo, no a los demás ni al lector, se explica a sí mismo cada paso que da, sobre todo en su derrotero, ¿no? en sus desvíos. O sea, una vez que ya empieza a caer, porque esto lo van a ver permanentemente en las novelas de Simenón, cuando se quiere romper ese cerco prefabricado, esa vida burguesa que se supone que es el objetivo de la vida. Vamos a ser felices, vamos a tener hijos, vamos a armar una familia, vamos a tener todo lo que el sistema ya de una manera previa y falsa nos preparó para la felicidad. Cuando llegamos a ese lugar nos damos cuenta que eso no alcanza. Y para salir de eso hay que romper eso. Y para romper eso los personajes son capaces de hacer cualquier cosa, hasta cometer un asesinato. ¿Sí? Con respecto a uno de los elementos con el cual Simenón trabaja esto, obviamente, y algunos ya se han dado cuenta, es el tema del doble, el mitologema del doble. Es decir, todo el tiempo hay una duplicidad en Simenón. Es decir, está el comisario y el asesino que se espejan de alguna manera, porque inclusive el comisario muchas veces especula, si él no tuviera lo que tiene, por ahí se comportaría como el asesino, y el asesino por ahí tiene sus razones para hacerlo. Y sobre todo en las novelas del destino, en las novelas del destino nos vamos a encontrar con personajes que tienen claramente una doble vida. Es decir, una doble vida porque optan por salirse de ese esquema burgués de provincia, francés, portuario en general, en donde la vida es una repetición constante, infernal prácticamente, y donde todo es apariencia, y donde todos son los mismos, y todos los sábados se va a jugar a no sé qué juego a la casa del alcalde, y no sé qué ropa hay que ponerse para ser bien visto, y los hijos tienen que ir a tal escuela, y las mujeres de Simenón son monstruosas, las esposas de algunos de estos personajes son monstruosas también, como el mismo personaje. Los hijos de Simenón son increíbles, no tanto las hijas, los hijos de estos personajes de Simenón, si los tienen, y sobre todo si son, digamos, adolescentes o adultos, los hijos varones son están totalmente absorbidos y no tienen chance. Entonces también en algunas novelas hay como una idea del padre de rescatarlos, aunque sea con el ejemplo, es decir, hacer la locura para pagar él, pero que su hijo vea que no se conforme con eso que se está conformando. Pero básicamente está el tema del doble. Y el tema del doble,
la misma narrativa de Simenón nos lleva, esto lo vamos a ver ahora en un ratito en Carta a mi juez, la misma narrativa de Simenón nos lleva a duplicarnos a nosotros, porque nosotros tenemos, o sea, Simenón nos invita y por momentos nos obliga a comprender ese personaje, a incluir ese personaje, a sentirlo como que podemos ser nosotros. Pasame un cachito el volumen, por favor. Nosotros no entramos rápidamente. Hay como una exigencia del libro para que nosotros estemos a la altura de lo que Simenón nos pide. Si nosotros tenemos que hacer un esfuerzo moral para entender a ese personaje, porque ese personaje a priori nos queda lejos. No que nos quede lejos porque vive geográficamente lejos o porque hace una actividad a la que no estamos acostumbrados, sino porque no le pasan cosas demasiado inhabituales, o demasiado curiosas, o demasiado, entre comillas, casuales, o toma decisiones sin darse cuenta, y acá está el juego que trabaja Simenón con el lector, porque el lector de Simenón es de alguna manera el personaje, o alguno de los personajes de Simenón, es despertarnos a nosotros acerca de la vida que nosotros mismos vivimos. Esto me parece una cosa muy interesante, ¿no? No porque el arte nos tenga que dar lecciones o nos tenga que enseñar a vivir, pero de alguna manera nos da ejemplos y nos crea determinados valores en donde nosotros podemos reflejarnos y ponernos a prueba o tomarnos, autoevaluarnos, por decirlo de alguna manera. En esa autoevaluación hay una exigencia para el lector para que piense sobre su propia vida. Entonces ahí nos desdoblamos nosotros, es decir, nosotros ya somos dos. Nosotros somos el que quiere al personaje y el que lo cuestiona. El que lo acepta y el que no quiere saber nada. El que, menos mal que le pasó a él y no me pasó a mí. Y el que dice, bueno, vamos a vivir esta historia. Y estamos todo el tiempo como doblados. Bueno, después voy a decir algo más del tema de la derrota y de la autojustificación, pero abro un poco el juego acá antes de entrar a hacer un comentario particular sobre cada una de las novelas elegidas y les pido que participen, pregunten, opinen, cuenten si lo han leído, si quieren preguntar algo de lo que dije, si quieren comentar, escucho. O si hay algo en el chat, no sé, Gastón, porque no he leído el chat. No sé, se despidió Miriam, que tenía un compromiso. Bien. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo, comentar algo? ¿No? Hola. Sí, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, en una parte vos comentabas esta cuestión del volver de la presencia de muchos olores, perfumes, ¿no? Como motivo de vuelta al pasado. Y creo que dijiste algo así. Simenón lo utiliza al modo de la Magdalena prustiana. A ver, ¿cómo sería? No, digo porque el modelo ejemplar, digamos, casi canónico, es el modo en que empieza En busca del tiempo perdido, donde ese olor a magdalena que sintió de niño hace que se dispara al pasado toda la historia. Claro, sí. No hay necesariamente, hay una cosa desdoblada. El personaje lo vive como una edad de oro, ese olor que le recuerda, ese olor en una cocina, por ejemplo, una comida, que le recuerda cuando era niño y que era feliz y que era auténtico y que hacía lo que quería. Pero nosotros sabemos, a priori, porque el autor nos permite ese desdoblamiento, que en verdad es parte de la construcción que hace el personaje para poder autojustificarse, pero en realidad no era otra edad de oro, era una réplica de lo mismo, nada más que él estaba puesto en otro punto de vista, estaba situado en otro lugar de ese esquema familiar, social, moderno,
Pero hay un montón de... O peor, no sé si leyeron El Evadido, si leíste Marcel Evadido, que es un título perfecto para describir o para titular a toda la obra de Simenón. En El Evadido el personaje lo que extraña es su etapa de delincuente, su etapa de fiolo, de chantajista, en donde terminó preso y donde una mujer lo terminó sacando y él le robó a la mujer y se fugó y se quedó con la plata de la mujer y bueno, un día se casó, tuvo hijo y formó una familia y 20 años después aparece la mujer en el pueblo, ¿no? Estos son los primeros 3 ojos, o sea, después lo demás no se los cuento. Aparece la mujer en el pueblo y él no sabe qué hacer. Entonces le intenta dar la plata sin hacerse conocer y la mujer se la rechaza. Se muestra y la mujer no lo reconoce. Esa mujer que había sido su amor hace 20 y pico de años. Y todo lo que él siente, percibe, huele, escucha, que se refiere a ese pasado, a esa edad de oro que tiene más que ver con un estado de ánimo que él no puede volver a encontrar, en verdad es la época delincuente. La época, vamos a decir, prolija o honesta, es la de ahora, que es un profesor de secundario, que tiene una mujer, que tiene 2 hijos, que tiene una casa, que tiene un grupo de amigos. Es decir, en principio creeríamos que eso como se nos presenta el personaje, es un personaje normal. Lo que cuestiona Simenón es esa normalidad. Entonces, al cuestionar esa normalidad, esos olores o esas referencias al pasado, que en general están unidas a la infancia, el pasado es la infancia de los personajes, la infancia nuestra es el pasado, la infancia de la humanidad, si queremos, no tiene una relación tan directa con lo que podemos llamar míticamente la Edad de Oro, sino en tal caso con una Edad de Oro subjetiva. Porque lo que tiene Simenón es eso, que los personajes se crean una santidad privada, es decir, se crean como un reglamento privado de vida que van como una moral privada. Hay una frase en La desaparición de Odelia, una de las últimas novelas que publicó, que dice: un hombre resignado que se armó una pequeña existencia a su medida. Esa idea de la pequeña existencia a su medida es que el tipo se construyó un mundo. Es decir, así como Simenón construyó un mundo para nosotros, los personajes de Simenón se construyen un mundo para poder transitar. Algunos lo logran, otros no, y a algunos les va peor o terminan siendo más infelices de lo que eran al principio. Pero así como Simenón nos construye un universo a nosotros, los personajes de Simenón se construyen un universo para tolerar el universo de Simenón. Entonces desde ahí aparecen esos olores, que en general son referencias como las cuestiones climáticas, sobre todo la lluvia permanente parisina de las novelas policiales, tienen que ver con un estado de ánimo, tienen que ver con el otoño, tienen que ver con el ocaso, tienen que ver con la derrota, tienen que ver con haber caído de un lugar supuestamente mejor, tienen que ver con el final. Pero no sé si yo ligaría la cuestión de edad dorada o de época mítica o de época sin tiempo o de época arquetípica ese pasado, sino que es un pasado más bien de la infancia del personaje o de la juventud de ese personaje, que moralmente es tan dudoso como el presente y que es una escapatoria del personaje porque no tolera el presente. Los personajes de Simenón no toleran el presente y se fugan constantemente al pasado y al futuro, es decir, proyectan futuros imposibles futuros imposibles que después no llegan y se refugian en pasados que ya no pueden volver, digamos, como el tango. Entonces, es interesante cómo trabaja, por ejemplo, el tema de los olores. El tema de los olores, el detalle de la descripción de los olores, e insisto con la cuestión de la descripción durante la narración, no se detiene, no hay media página de descripción exclusiva en Simenón en toda su obra. Describe mientras narra, mientras dialoga, mientras piensa, mientras sugiere, mientras los personajes se mueven. Nunca hay una... Como la novela decimonónica o como otros autores que están 4 o 5 páginas o un capítulo entero describiendo un lugar o una situación o un paisaje. Es siempre a propósito de, en el medio de... Entonces, inmediatamente unimos esa acción que estamos viendo, ese diálogo que escuchamos, con ese olor que se percibió. Y ahí aparece la segunda historia. Pero hay una intención de vuelta a la infancia o de vuelta a un pasado supuestamente, desde el punto de vista del personaje, más interesante, más feliz o más inocente que los problemas que le acogen hoy. Pero ojo, porque ese pasado es
menos problemático o menos pesado porque es pasado, porque ya no pesa. Pero no tenemos garantía de que esos personajes hace 30 o 40 años no hubieran padecido eso que ahora recuerdan con cierta... Hay como una cosa desacomodada en el tiempo. Los personajes no pueden ser felices en el presente, porque la vida moderna es como una trampa en donde nos vendieron que nacimos para ser felices y en realidad en el fondo lo que está cuestionando Simenón es eso. ¿Nacimos para ser felices? Ese es el fondo de la cuestión, ¿no? Acá ya me metí en camisa de 11 varas seguramente, pero creo que va por ahí. No sé si te contesté, Marcio, di muchas vueltas. No, perfecto, porque aparte justo en el final, y te iba a hacer otra pregunta al respecto, que tiene que ver con esta separación o esta dualidad que aparece en la obra de Simenón entre las novelas policiales de Mayret y las novelas del destino, hablabas, ¿no? Sí. Bien, esta cuestión del policial con el hecho sangriento me imagino, yo leí muy poquitas novelas de Mayret, creo que habré leído 2 o 3 nada más, pero tiene que ver con el hecho de que el conflicto en la gran ciudad, en París, termina o finaliza o aparece un hecho de sangre que es muy conflictivo, y en las novelas del destino está mucho más como atemperado, más relacionado, como dijiste, a lo provinciano a lo provinciano dentro de lo que es Francia, ¿no? Y la pregunta era si subyacía en ambas corrientes alguna posibilidad de salvación digo, porque es muy, a partir de lo que comentabas, es un verdadero problema, ¿no? Porque no hay posibilidades, porque esa vida burguesa ya en esa vida burguesa es imposible la felicidad, tanto en la gran ciudad como en la pequeña ciudad. Es toda una gran farsa, una gran mentira. Y ante eso, ¿qué? O sea, ¿cuál es la salida? ¿Qué sé yo, Tahití? No sé. No, inclusive hay una novela que transcurre en Tahití. Las novelas de Simenón transcurren en los lugares más increíbles que se va. Hay una que transcurre en África, otra en Ecuador, otra en la Unión Soviética, cuando existía la Unión Soviética, en diversos lugares de Europa. Lo primero que quiero decir con respecto a tu comentario previo a la pregunta es que no es tan lineal. En general sí, pero no siempre. Las novelas del destino son de provincia y las novelas de Maigret son de ciudad. Porque a veces, más allá que es el comisario de la Policía Judicial de París, en realidad muchas veces va a resolver casos marginales de las afueras de París o de otros países convocados por las policías de otros países, o va a buscar un prófugo o lo que fuera. Es decir, que no es, y se inserta en un mundo barrial, provincial, tan parecido a La Rochelle o a Le Havre o a Brest o a, qué sé yo, o a Burdeos. Es decir, Juan Burdeos es una ciudad un poco más grande, pero a muchos de los lugares portuarios en donde normalmente se desarrolla las historias de provincia de las novelas del destino. Ahora, eso como una cosa genérica está bien, pero no es tan lineal. Lo que une es la idea de entender al ser humano, de comprender al ser humano, digamos. Y esto no es poco como salida. Es indudablemente uno de los escritores más pesimistas que hay, Simenón. El mundo que plantea Simenón es un mundo de casi sin salida, pero no es un mundo triste donde nos deprimimos al leerlo. Y esto me pueden desmentir los que estén acá que lo hayan leído. Es decir, no es que uno termina de leer a Simenón con ganas de suicidarse. No, en realidad lo que ve es una visión del mundo muy trágica, que no va a ser el primero ni el último escritor con el que se encuentre. Y la salida es pensar, la salida es comprender, la salida es tender una mano, tender un puente y encontrarse con la posibilidad individual de no caer en las trampas propuestas, digamos. Ahora, no concibe o no quiere concebir o no puede concebir una salida universal en términos comunitarios, o en términos sociales, o en términos políticos, en términos de forma de vida, digamos. Pero no es solamente una oposición ciudad-campo o ruralidad-urbanidad,
sino que tiene que ver con la forma de la vida moderna que no tanto nos aprisiona por alejarnos del campo. Usted, digamos, la vida hace 1000 años era toda campesina y hoy el 90% de la gente vive en grandes ciudades, es decir, la modernidad ha acumulado en pocos lugares a la mayoría de las personas que viven una vida, aún ya en la época que escribía Simenón, pero hoy más, de una manera mucho más concentrada y mucho más servil a esa modernidad, ¿no? Pero independientemente de la labor, lo que subyace en la sociedad moderna es una especie de reglamento moral hipócrita, tanto en la ciudad como en el campo, tanto en las cosas que están bien como en las cosas que están mal, la familia o el crimen, si quieren ejemplos. Una cosa que aún los mismos personajes que la llevan a cabo saben que hay una novela que leí la semana pasada que es policial, se llama Maigret tiene miedo, en donde él va a visitar a un amigo y se encuentra con un caso de un muerto, que después hay otro muerto, y parece que el asesino es el mismo, y el amigo lo hace quedar para que lo resuelva. Y lo que subyace ahí es que no solo la hipocresía de este mundo, sino la aceptación de esa hipocresía. No puedo encarcelar o interrogar a tal por lo que va a pensar este otro y porque mi lugar acá en la sociedad es tal y porque yo soy amigo de tal y porque todos los sábados voy a jugar al bridge con tal. Entonces hay como un encierro en un reglamento absolutamente vacío de sentido, con una moral infinitamente dudosa, en donde los personajes se pusieron ese traje y están encorsetados y no pueden salir. Quieran hacer el bien o quieran hacer el mal. En tal caso, lo que deposita en el lector, como toda buena literatura trágica, es que nosotros tratemos, por lo menos nosotros individualmente, de sacarnos esa cáscara, si es que la tenemos. Me parece que la salida va por ahí. No es que el tipo propone ni que nos suicidemos todos, ni propone una utopía, digamos, cosa que me parecería una truchada, por lo menos en este contexto, ¿no? No sé si te contesté, Marce. Sí, perfecto. Hay una frase que ahora voy a hablar de Carta a mi juez, ¿no? Y toda una teoría que hace el mismo personaje contando Carta a mi juez. Es una carta que escribe un condenado por asesinato después de matar a su tercera mujer. No que mató a 3 mujeres, sino que a la primera y a la segunda no la mató, pero mató a la tercera, va condenado por eso, y le escribe desde la cárcel al juez que lo condenó. Toda la carta está escrita en primera persona, excepto el último capítulo, que es media página. Ese lo escribe Simenón claramente como cierre. Es una larga carta donde cuenta toda su vida para autojustificarse y dar a entender que el juez no lo entendió por qué mató y por qué tuvo la vida que tuvo, pero que está absolutamente justificado y que el juez va camino a hacer lo mismo. Eso es lo que el condenado intenta decir al juez, porque lo ve muy parecido en ciertas simetrías de vida con el personaje. Ahí aparece esto del pasado y del futuro. Es decir, él estuvo toda la vida, nada más que él quería recuperar un pasado que había perdido, escapándose al futuro. La diferencia de esta novela con las demás es que no se nos narra ese transcurrir, sino que se nos narra como autoconscientemente al personaje que ya intentó eso y no lo logró. Entonces está reflexionando sobre eso, porque Carta a mi juez es el personaje simenoniano por excelencia que analiza su propio caso o declara él su propia autojustificación, cosa que los demás no hacen, sino que la viven y nos la cuenta Simenón, ¿no? Hay una frase que escribí hace un tiempo yo en un artículo sobre Simenón, que es: ese pasado imposible de recuperar se une, sin solución de continuidad, a ese futuro imposible de transitar. Es decir, están tan pegados a intentar recuperar algo irrecuperable que después no pueden transitar eso que proyectan, porque ese futuro termina no existiendo, digamos, ¿no? Bueno, hay una teoría muy interesante, básicamente trata el tema del doble, la novela, porque el personaje está duplicado
consigo mismo, contando desde el presente carcelario toda su vida. Está duplicado porque él tiene como varias vidas a la vez, la primera mujer, la segunda mujer, la relación con su madre, su tercera mujer. Está duplicado porque le escribe al juez y a cada rato nos recuerda, señor juez, acuérdese que usted cuando me interrogó sobre tal cosa, en verdad no se daba cuenta que a usted le está pasando lo mismo y yo le vi una sonrisa en ese momento que usted no... Bueno, o sea, hay toda una idea acerca de la duplicidad que si la proyectamos y si lo leemos correctamente, creo yo, se manifiesta también con el lector. Es decir, a nosotros también nos está escribiendo este personaje que nos pone también en situación de que estamos transitando algo similar a lo que él transitó y podemos caer, y acá volviendo a lo de Marcelo, también a veces la literatura de Simenón nos alerta acerca de cosas caminos que no vale la pena transitar porque nos van a dar soluciones peores a los problemas que tenemos, si lo queremos tomar así de manera práctica, ¿no? Claramente, bueno, el tren de Venecia, el tipo se encuentra una plata y se mete una torpeza atrás de la otra y termina mal, digamos, como casi todos los personajes de Simenón. Podría haber pensado en la primera instancia y proceder sin arrebato, pero ese arrebato es producto de su infelicidad. Ese arrebato es un tipo que está de vacaciones en Venecia con su familia y se le hace la fecha de volver y hay un solo pasaje, entonces deja a la familia que no tiene obligación de volver porque ni la mujer ni sus hijos tienen obligaciones en París y él tiene que volver a trabajar, entonces se toma un tren solo, entonces ya se saca de encima el lastre que él traía, esto nos lo va contando el mismo personaje, pero tiene como una tara, está desplazado, los personajes de Simenón están desplazados, son personajes excesivos, son personajes que no pueden responder 100% de manera clara. Entonces se duplican. Y hay una idea en Carta a mi juez que la expresa el mismo personaje, porque el personaje cuenta en primera persona toda la novela, que es la idea de la sombra, del hombre sin sombra. Hay todo un capítulo, creo que es el capítulo 4 de la novela, en donde el personaje hace como, se da cuenta de que él no puede ver su sombra. Como que todas las demás personas en la calle tienen una sombra proyectada y él no puede ver su sombra. Esto es más metafórico que real, porque él está contando algo del pasado y está como analizándolo filosóficamente. Pero hay una idea de que no puede ver esa duplicidad que evidentemente tiene. No puede definir su otredad, no puede definir qué es lo otro para él. Sabe, entiende que tiene que moverse, que tiene que salirse de ahí. Es muy interesante después de que fallece la primera mujer, se casa con otra mujer que es esas esposas opresivas de estos personajes principales de Simenón, que él no tiene mejor idea que traer a su amante a trabajar de secretaria en el consultorio. Él tiene el consultorio médico ahí es médico, tiene el consultorio médico ahí en su casa y trae a su amante a trabajar de secretaria. Por supuesto, la mujer lo descubre. Una torpeza atrás de la otra cometen los personajes de Simenón porque están corridos, están desplazados y no son dueños completo de su voluntad. Saben que se quieren ir de ahí, pero no saben a dónde ni cómo. Y es muy interesante, si leen o leyeron Carta a mi juez, esta idea que medio como juego, medio como especulación filosófica, hace el personaje el protagonista, creo que en el capítulo 4, insisto, sobre el hombre sin sombra, sobre la idea de la sombra como doble, como reflejo, ¿no? Como espejo, como continuidad de uno o como parte oscura de uno, que si uno ve su parte oscura puede pensar más a conciencia. Si uno no la ve, se le mezcla con la parte clara, que es un poco lo que le pasa al protagonista de Carta a mi juez. Paso ahora a otra de sus novelas. Voy a ir así salteado porque veo que ya son las 6 y pico y quiero que participen ustedes. Quiero nombrarlas a todas y decir algo de cada una de todas. Bueno, El Evadido, más o menos la conté. Este personaje que tuvo una historia criminal y que se lava el pasado creyendo que eso que se lavó es lo malo, hace 20 años atrás, y ahora todo el tiempo extraña
1905, porque la historia transcurre en 1920 y pico, y él tiene recuerdo de 1905 de aquella exposición donde le pasó esto, donde le pasó otro, donde era un delincuente, donde termina en una cárcel en las Guayanas, y milagrosamente la mujer de ese momento, que era una cómplice más que una esposa o una novia o una pareja, lo termina sacando de la cárcel de una manera también medio turbia, y él llega a Francia y se lava el pasado y se convierte en un profesor respetable de un pueblo de, creo que La Rochelle. Primero, el título que, como dije, es emblema de la obra de Simenón, El evadido. Es alguien que se está evadiendo todo el tiempo, y nosotros entendemos al principio de la novela que en realidad se está evadiendo. Primero se evadió de su pasado auténtico, aunque delictivo auténtico, para calzarse la máscara burguesa de promesa de felicidad moderna, y después se dio cuenta que esa máscara es una máscara, ¿sí? Entonces quiere volver al otro, pero aquellos compañeros de ruta ya no están más. O progresaron mucho, o están muertos, o están presos. Y esto es muy interesante. Perdón que adelanté esto, porque esto se lo van a encontrar en los últimos capítulos, pero esta imposibilidad se manifiesta ante esta cosa de destiempo que tiene la literatura de Simenón. El personaje va a buscar en el futuro lo que ya había perdido en el pasado, con lo cual es muy sintomático esto, que él va a buscar a un tipo que no lo reconoce, después va a buscar a otro que ya es un tipo que se borró su pasado de verdad y que ya creció y que es multimillonario y que cree que el protagonista de Elevación es un policía que lo está investigando el pasado, entonces se lo saca de encima. Y por supuesto la mujer, que hubiera sido el puente para toda esta cuestión, no lo reconoce. Es decir, ese pasado ya en el pasado era turbio, él intentó salirse de ese pasado y cuando 20 años después quiere volver, ese pasado no está. Si no se puede encontrar a las personas como si se hubieran quedado detenidas en una especie de pausa de vida, una especie de línea de tiempo imaginaria donde uno va y se sitúa en un ficcional presente y se sitúa ahí y encuentra todo como lo dejó. Por supuesto, eso ya no está. Y en general, y a favor de la tragedia y de su visión del mundo, eso es bastante inconveniente que no esté. Porque el personaje quiere recuperar algo que es imposible de recuperar, no es algo imposible de recuperar para él. Es algo que ya no está, simplemente no está. Les recomiendo la evasión en este sentido y van a encontrar todos los temas que hablamos hoy en la evasión. El personaje está loco, el personaje empieza pegándole a un alumno, porque se empieza a rayar, después robándole a la mujer, después fuma en clase y el director lo suspende, es decir, empieza a hacer cosas, pero cada una de estas cosas que hace el protagonista, nosotros las toleramos y hasta nos parecen, estamos con él, Simenón hace que estemos con él. Entonces, no es que no las cuestionamos, no es que no nos parezcan raras, no es que el personaje no tenga tintes de loco por momento, pero es un loco lindo, es un loco nuestro. Vamos con él a la aventura. Y entonces ahí nos arrastra, nos arrastra. Sí. ¿No? Como cuando él describe ese cambio, esos saltos que da en la personalidad y rompe con su sociabilidad, no nos hace repulsivo, sino que también como que refleja tu necesidad por ahí, si querés, de un orden roto. Claro. Bueno, por ejemplo, la mujer es un monstruo. Es decir, él la ve como un monstruo. Por ahí no es tan monstruosa en verdad si existiese. Pero él la ve como un monstruo y nosotros entendemos que él se quiere ir de ahí. Porque la mujer sospecha adelante de que él dé indicios para que sospeche. Los hijos, la hija tiene un amorío y no sé qué, pero más o menos tiene una buena relación con él. El hijo, lo vemos como alguien demasiado inmaduro, ya que es un chico de 15 años, ¿no? Pero como demasiado maduro y demasiado apartado de la situación. Y el mundo, el universo... Sí, dale, decime, Gastón. Terminar con el mundo y el universo y quiero que amplíes la idea de monstruosidad, que puede ser de muchas formas se puede ser monstruoso. Quiero que amplíes por qué esta mujer cumple esas características, pero termina con lo del universo, que me adelante, perdón. Dale. No, que hay una idea de que nosotros estamos con él, no, lo ato a lo que vos decías de la mujer. La mujer es un personaje que está visto por él y que está como observándolo, vigilándolo y protegiéndolo de cosas que él no quiere ser protegido. Y como nosotros estamos con él,
y hay una intimidad que genera, no siempre con los personajes masculinos, hay algunos ejemplos, ahora voy a dar algunos ejemplos de donde esto que le pasa al hombre le pasa a la mujer en otras novelas de Simenón de manera similar, porque en esto no es una cuestión de género, sino es una cuestión humana. Betty, por ejemplo, La casa de las 7 muchachas, Noviembre, Tía Jane, es decir, hay varias novelas donde a la mujer le pasa esto que le pasa al hombre, pero al estar en esa intimidad de conciencia con ese hombre que se revela de manera casi delirante, con esa sociedad burguesa ya preestablecida, con esa falsedad, cualquier cosa invasiva, esa locura, nos resulta monstruoso. No sabemos a ciencia cierta si esta mujer era monstruosa o es lo que hubiéramos hecho nosotros con cualquier pareja ante esos síntomas. Porque intenta protegerlo, pero lo que intenta proteger también, y eso sí se manifiesta, son las formas, la apariencia, la artificialidad, la apariencia ante el resto de la sociedad, de la comunidad en la que viven. Le preocupa quedar bien con el doctor, le preocupa quedar bien con el director del instituto, le preocupa quedar bien con el resto de la sociedad, le preocupa que sus hijos no vean determinados ejemplos, entonces lo termina delatando, ¿no? A este punto. Pero como nosotros estamos en la conciencia del personaje de Guillermet, que se llama así, por lo menos en su vida lavada, en la otra creo que era Valentine o algo así, o Valiant, no me acuerdo ahora el nombre verdadero que se cambió. Como nosotros estamos en la intimidad de él, estamos en su propia conciencia, la vemos todavía más monstruosa de lo que se nos presenta. O más monstruosa de lo que... Pero ojo, tiene visos de verdad porque es parte de esa descripción artificial de ese mundo burgués moderno que asfixia, que supuestamente es el objetivo de la felicidad, pero que cuando entramos ahí nos damos cuenta que estamos cumpliendo reglas, estamos siguiendo un guión, estamos haciendo lo que se espera que hagamos, no estamos siendo necesariamente nosotros. Entonces, a partir de ahí, dale, Gastón. Se pega el concepto, la idea de realidad con verdad. Esta realidad agobiante, en la que está sofocada el personaje, esa realidad se transforma en la única verdad. Claro, exactamente. ¿Sí? Esa realidad que él ve subjetivamente, a veces en otras novelas más subjetivamente que en la Evasión, se vuelve la totalidad de la realidad. Es decir, no es una mirada, al principio parece una mirada, pero después nosotros entramos por él, vamos con él, matamos con él, nos fugamos con él y nos tropezamos todo con él. Entonces, todo lo que se ve, el único cristal posible que nos brinda la narración es esa mirada, con lo cual se nos hace la totalidad de la realidad. Entonces, esa verdad y realidad se pegan. Digamos. Está muy bien eso que vos decís. Y eso hace que personajes curiosos se nos vuelvan malos, o personajes dudosos se nos vuelvan malos, o personajes malos se nos vuelvan monstruosos. Porque hicimos un recorte casi definitivo. Como que es un recorte, un plano único, si lo trasladamos al cine. Un punto de vista único. No sé si fui claro. Sí, quería saber si no le había... Se me había ocurrido... No, está muy bien. Por ahí. Gracias. Está muy bien. Una preguntita. Bueno, sí, adelante. ¿Cómo te va, Laura? Hola, ¿qué tal? Alberto. Bueno, mira, la verdad me da vergüenza, pero no leí Simenón, simplemente vi 2 películas y resulta que en estas 2 películas, no sé si por casualidad o qué, pero los asesinos son siempre los hombres. El protagonista en una película y en la otra también. En la segunda película, que se llama Hellbound, como sería destinado al infierno, ¿no? Y la otra se llama Blue Room. En la de Destinado al Infierno, especialmente, me hizo dudar que el asesino pudiera ser la mujer, pero la pregunta es, en los libros que ustedes leyeron, ¿también el protagonista había sido hombre, el asesino hombre? A ver, en los policiales, en general los protagonistas del Simenón son hombres. Hay excepciones, 7, 8, 9 novelas en donde la protagonista es una mujer, así que está contado desde el punto de vista de la mujer. Pero también es normal que un autor hombre se sienta más cómodo creando un personaje hombre. Por ejemplo, en los policiales
el comisario Maigret es hombre, tiene a su mujer que es la señora Maigret. Y tiene tanta relevancia en algunas narraciones como él, pero claramente el personaje concebido como, queremos, héroe o protagonista de los policiales es el comisario. Pero la mujer tiene tanta relevancia como él. Ahora, con respecto a los asesinos, no. Hay veces que matan a las mujeres, hay veces que matan a los hombres, hay veces que matan las mujeres a los hombres a las mujeres a las mujeres. Ahí no hay una norma de una pauta que podamos seguir una línea. No quiero hablar de las películas porque, por supuesto, no las vi todas. Y las películas que yo he visto de Simenón son muy pocas que rescaten o que conserven el valor de la novela. Las películas que vi son novelas que he leído antes o después de verla, y son muy pocas las que puedo llegar a recomendar como películas. Por supuesto, sí, como narraciones base, como para después llevarlos al libro. Estas dos que vos nombrás no las vi, pero en Simenón no es, en el caso del asesino no hay una linealidad masculina, digamos. En el caso del protagonista sí, me parece lógico, qué sé yo, como muchas veces los personajes de escritoras mujeres son mujeres, porque es más fácil de imaginar, de concebir más completo. Pero insisto, la señora Maigret, que es la mujer del comisario, es un personaje exquisito que en todas las novelas tiene o una pequeña participación o una gran participación. Hay una novela que les recomiendo que es El loco de Bergerac, en donde él está postrado en una cama, como La ventana indiscreta de Hitchcock, la novela creo que es anterior, y él resuelve el crimen mirando por la ventana, pero la ayudante, casi la que descubre el crimen, es la señora Maigret, que va a hacer los mandados y le trae información y lo hace pensar en una falsa pista que él tiene y, digamos, activa desde ese lugar, activa como compañera, activa como guía, si se quiere, espiritual, porque el personaje del comisario Maigret es el único personaje de toda la obra de Simenón que no se descarrila, porque tiene una contención no moderna, o sea, compasiva previa a cualquier ambición de supuesta felicidad burguesa. Entonces él vive siempre en el mismo lugar, tiene siempre la misma mujer, no tiene hijos, tiene siempre su mismo trabajo y es un tipo con un honor y una ética de hierro. Entonces el tipo no se desvía de su lugar, entonces no es infeliz con lo que hace, sino que ni siquiera se lo plantea. Pero quien contiene espiritualmente esa idea claramente, con pequeños matices o con grandes matices en todas las novelas, es la mujer. En las historias del destino, en las novelas del destino, es más variado. La mujer de los personajes tiranizados como el del evadido son mujeres tiranas, ¿sí? Las hijas son lo que todavía es posible que no se vuelva esa mujer. Por ejemplo, la hija de Guillermet, el protagonista de La Evasión, es como la imagen de, digamos, está camino a ser su madre, pero hay alguna posibilidad de que no lo sea y de que sea otra cosa, inclusive superadora. Pero la mujer ya consolidada, que entró en ese círculo y que ya formó la familia, que ya o consiguió un trabajo o le organizó la vida, el trabajo y la economía a su marido, o ya generó determinados lazos sociales con esa comunidad, en general es un personaje monstruoso. De lo más interesante, no es alguien que descartable, sino con un montón de matices y con un montón de cosas que se repiten a lo largo de su obra y que tienen que ver con la artificialidad de la vida moderna, con la idea de que estamos, recién lo dije medio al pasar y ahora no me acuerdo bien cómo lo dije, pero la idea de que estamos como recitando de memoria, como si estuviésemos cumpliendo un guión, como si se nos fue escrito, tenés que hacer determinadas cosas, tenés que estudiar tal carrera, tenés que conocer a una chica, te tenés que casar, tenés que tener hijos, te tenés que comprar una casa y tenés que ser feliz. Y nosotros vamos y hacemos eso, en el mejor de los casos, ¿no? Porque 2/3 partes de la humanidad se mueren de hambre, como ustedes saben. Si no lo saben, los anoticio. Pero los que estamos en la otra tercera parte hacemos eso y creemos que ese es el objetivo y logramos eso y hay algo más, digamos, hay un vacío, hay algo que hay que completar con otra cosa, que no puede estar prefabricado en esa forma esquemática, modélica, que es para todos igual, porque no somos todos iguales. En principio es fácil darse cuenta que no podría ser así,
pero aparte porque lo vivimos como los personajes de Simenón, por ahí los personajes de Simenón de manera más extrema, pero lo vivimos de una manera más chiquito, más grande todos en algún momento de nuestra vida. No hace falta llegar a los 50 y mirar para atrás y, uy, ¿qué hice? Me arrepiento de todo. Tampoco están así. Pero digo, no puede pasar a los 20, no puede pasar a los 30, no puede pasar a los 40, no puede pasar a los 50 o a los 80. Pero en realidad, cuando uno cumple un guión, está haciendo algo predeterminado por otro, no está decidiendo. Y esto se ve claramente en todas las novelas de Simenón. Excepto en El comisario Maigret, que eso lo ve él en la vida de los otros, sobre todo en la vida de los asesinos. Entonces los entiende, los comprende, trata de ayudarlos o de guiarlos, inclusive por momentos desea que no sea el asesino el que él cree que es el asesino, para que no tenga que terminar preso porque le da pena, ¿sí? O ayuda a alguien que está por cometer un asesinato por venganza al primer asesinato, porque entiende la situación, pero la entiende desde lo humano y desde esta idea de prefabricación moderna. Esto es muy interesante. ¿Sí? No sé, Laura, si te contesté, me fui por las ramas. Pero... No, sí, muy bien. Muchas gracias. No, por nada. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo siendo 6:30? Escucho. Hola, Beto. Ale, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta. Simenón, ¿cuál, digamos, aparte de escritor, él tenía algún otro tipo de estudio, así en psiquiatría o psicología? Los personajes parecen como que tienen un montón de educación, digamos, no solo por observación, cómo él desarrolla estos personajes psicóticos, digamos, en tanto detalle en sus obras. Simenón es un autodidacta. Simenón no terminó ni la escuela secundaria. Simenón se abandonó a los 15 años la escuela y no estudió más sistemática o institucionalmente. Pero tiene dos virtudes Simenón que lo han hecho y lo han formado. Primero, que trabajó como periodista y se la pasó viajando por el mundo desde los 20 hasta los 30 años y conoce lugares de los más recónditos, y cuando habla de estaciones o de geografías o de paisajes los conoce de primera mano. No es que los está fabricando, los buscó en internet o los vio en una foto, se los contaron, sino que él estuvo ahí. Y en el tren de Venecia cuenta todas las estaciones que van de Trieste a París, y pasa por todo el norte de Italia, cruza Suiza y todo Francia hasta llegar a París, y cuenta estación por estación en el orden que son, basta buscar un mapa. Eso, los viajes, y por otro lado la lectura. Es un tipo que ha leído por motu propio, porque quería ser escritor o quería ser periodista de crónicas, después se dio cuenta que quería ser escritor, y sus lecturas, su formación autodidacta y sus viajes hicieron el escritor que es. No quiere decir que es una receta, no es que todos los que viajen y lean mucho van a escribir como Simenón, ni tampoco quiere decir que no tiene sentido estudiar, ni que los que estudian no tienen nada que ver, pero en el caso de Simenón no hay ningún estudio, digamos, universitario o particularmente psicológico, psiquiátrico o sociológico, nada institucional que podamos encontrar en su biografía que sea producto de, sino más bien al contrario, digamos. Más bien al contrario, digamos, podemos en Simenón encontrar ejemplos de muchas de las cosas que el psicoanálisis en los 30 o en los 40 nos habla, que ya estaban en las novelas de Simenón. O podemos encontrar determinados comportamientos sociales a partir de determinadas capas que la sociología trabaja en los años 60, que ya estaban en las novelas de Simenón. Pero bueno, eso, digamos, eso es un gran artista también. Aquel que puede transformar la experiencia en mito, es decir, aquel que puede llevar de una experiencia particular a hacerlo tan universal y arquetípico que después las mismas ciencias que estudian eso de manera general pueden recurrir a él para entender determinados comportamientos humanos que son comunes. Porque él los descubrió a partir de universalizarlos. Hay una cosa muy intuitiva. En ese trabajo de reportero que decías, hacía algún tipo de estudio de criminología, o sea, de criminales, de estudio de la mente de los criminales o algo así, porque el detalle de los personajes es increíble. No, pero estudiaba de manera muy autodidacta. Piensa en un chico de 19 años, en 1920, 22, en París, que tenía un jefe en la redacción de un diario que le pedía una crónica de 10 renglones para salir en el diario de un crimen que se cometió en las afueras de París. El tipo investigaba y le gustaba.
y averiguaba y sacaba conclusiones e investigó cientos de crímenes, producto de esas crónicas. Ahí veo. Claro, pero era una cosa intuitiva, no es que sistematizó, habló con algún, bueno, por ahí sí, por ahí habló con algún forense, o habló con algún psiquiatra, pero digamos, no quiero desmitificar la idea de que si estudiamos psiquiatría vamos a escribir como Simenón. No, quería saber de dónde sacaba esos personajes, porque, por ejemplo, me hizo acordar a la película de Conectando con el Otro, curso de Brian De Palma, el de Dress to Kill, que Vestido para Matar, que el psiquiatra que era trans mujer, sí, y tenía esa parte moral que quería asesinar a las mujeres, a una mujer que tenía una aventura o algo así. O sea, que es increíble cómo lo está desarrollado ahí en Brian De Palma, pero acá también me pareció. Sí, yo creo que Brian De Palma es un gran lector de Simenón. Por supuesto, Vestida para Matar es una película de 1980, donde si bien vivía Simenón, ya había dejado de escribir y de publicar, con lo cual todo lo que leímos de Simenón que tiene que ver con esa película, esa doble cara, esa cara moral aparente y ese tumulto interno que te lleva a otro lado y que se canaliza por una cuestión sexual o por una cuestión de identidad o por el crimen. Ese desborde es lo que está latente en todo ser humano, digamos. Tampoco lo descubrió De Palma ni hacía falta leer a Simenón, sino hacer una correcta lectura de esa duplicidad natural que tenemos, en donde lo único que hacemos a lo largo de 70, 80, 90 años de vida es controlar los excesos. No sé cuánto hay que estudiar para saber esto. Ahora, ¿cómo manifestarlo eso para que eso se vuelva creíble, entendible, sólido, verosímil y todo eso? Bueno, ahí hay que tener o un estudio muy meticuloso de determinadas ciencias o una intuición muy grande, como el caso de Simenón. Y una pluma aparte, una capacidad de sentarse y en 2 semanas escribir una novela de 300 páginas. Y una semana más para corregirla iba a la editorial. Y después se ponía a escribir otra. Digamos, también hay que tener ese ejercicio, hay que tener un montón porque también se manifiestan inseguridades en Simenón, pero no inseguridades de escritor, no inseguridades en su literatura, sino en sus temas o en la sociedad que describe o en el mundo que construye. Pero no insisto con esto, me parece que todo lo que uno estudie, todo lo que uno lea, todo lo que uno investigue va a favor de lo que uno vaya a hacer, sea en materia artística o no. Pero nada es condición sine qua non. Porque uno está construyendo un sentido arquetípico, universal, metafórico. Entonces lo que uno tiene que construir es algo que al plasmarse en el papel funcione, tanto la primera como la segunda historia, que al espectador o lector se lo crea y que al espectador o lector le sirva para pensar. Si es así, no importa si coincide con el caso A, caso B, con el libro tal, la jurisprudencia o el caso psiquiátrico X. Después notamos que coincide. ¿Y por qué coincide? Porque hay gente que tiene más o mejor intuición que otros, digamos. No voy a decir que nosotros, pero voy a decir que yo, no lo voy a incluir. Ustedes por ahí tienen más intuición que yo. Pero esto es muy interesante en el arte porque esto se manifiesta a lo largo de la historia, digamos. O sea, no muchos de los trágicos griegos o el mismo Shakespeare o Cervantes no eran tipos excesivamente cultos y estudiosos que a los 60 años de vida, después de haber hecho todas las carreras universitarias posibles, se pusieron a escribir. Eran tipos que escribían intuitivamente, que por supuesto tenían cierta relación con el mundo en el que vivían, y el mundo en el que vivían tenía otro grado de erudición, otro grado de cultura, pero no era Cervantes, no era un tipo culto, era más bien un cualunque, parte de hecho fue soldado de guerra, es decir, no es un tipo que se haya especializado en estudiar profundamente de manera científica las ciencias que después iban a tocar su literatura. Sin embargo, seguimos leyendo el Quijote, no las teorías sociales o políticas o idealistas de otros siglos, digamos. ¿Por qué? Porque hay un grado de universalización mayor, porque la ficción, y esto me parece que Simenón lo tenía muy claro, y con esto cierro y ya abro el juego y no voy a seguir monologando.
La ficción tiene, a diferencia de la realidad, la ficción respecto al ensayo, si queremos, o la ficción en el cine frente al documental, o la ficción creada por un gran autor respecto a la vida cotidiana de cada uno de nosotros, tiene un poder de universalidad que lo individual, lo real, lo concreto no tiene. La vida de los personajes de Simenón o la vida de los grandes personajes de las grandes películas son más interesantes que la vida de los espectadores, que la mía, por ejemplo. Pero debe ser así. Entonces, al ser más interesantes, se vuelven más paradigmáticos, se vuelven más útiles para los demás, se vuelven más propensos a ser pensados por los demás y se vuelven más parecidos al género humano. No sé si se entiende esto. Entonces ahí es donde, me parece que es donde está el meollo para entender la capacidad que tiene la ficción. Por eso uno muchas veces elige la ficción a la realidad para leer. Porque una noticia del diario es ínfima, por más real que sea y traumática y tremenda que sea, que una tragedia de Sófocles. Porque la tragedia de Sófocles hace 2500 años que te está explicando el diario de ayer, de hoy, de mañana. Porque está pensado arquetípico universalmente. Porque está hablando de cuestiones que tienen que ver con la condición humana que no varían. Y que fueron concebidas intuitivamente, en este caso por Sófocles, pero cualquiera de los que nombré y otros de los que puedo nombrar o pueden nombrar ustedes, que solo lo permite la ficción. La ficción, en el caso de la tragedia griega, con recurrencia mítica, ¿no? Con toda la mitología griega. Pero en el caso de otras escrituras a lo largo de los siglos, sin esa referencia mítica. El caso de Simenón son historias que suceden en el presente de la escritura de Simenón. No hay ni siquiera un sustrato, no están ni los dioses, ni los héroes, ni los adivinos, ni Tiresias, ni Ajax, ni Edipo. Está Juan Pérez, el profesor Guillermet. Está. Y listo, y basta. El tema es cómo intuimos desde la ficción y cómo universalizamos de manera tal que eso nos sirva a todos. Nos sirva a todos para pensar, nos sirva a todos para vivir, nos sirva a todos para continuar leyendo y sobre todo nos sirva para atar cabos y hacer puentes con otras lecturas y con otras formas artísticas. Que es un poco lo que hiciste vos, Ale, comparando a De Palma con Simenón, que es muy propio sobre todo esa película de Palma, por esa duplicidad. El tema del doble es uno de los temas de Palma, ¿no? Como en Simenón. Pero ni uno ni otro lo inventó. Es algo que viene con la cultura. Que ya en los griegos ya estaba el tema del doble. ¿Sí? Y antes también. No sé si te contesté, Ale. Sí. ¿Sí? Gracias. No, a vos. ¿Alguien más quiere comentar algo? No sé, Gastón, si hay algún chat o... No, por el chat no. Sí, bueno. Por ahí, aquello que yo conocí Simenón por parte tuya, vos me lo presentaste. Si alguien más está en las condiciones o por ahí que no conoce Simenón y uno busca en su historia periodística, en el diario de La Nación, acá de la Argentina, hay una nota muy interesante cuando recuerdan que Simenón le hizo un reportaje a Trotsky, el líder ruso. Sí, el líder de la... Creo que eso también, si se quiere, me parece que grafica un poco a qué nivel de pluma te estabas refiriendo vos. Bien. Sí, no, era un tipo que cuando pudo elegía a quién reportear y cuando no pudo le sacaba mucho jugo a lo que reporteaba. Era un tipo que escribía cada vez mejor, por eso saltó de la simple crónica periodística a ser un escritor publicado 3, 4, 5 libros por año. Y aparte era un lector muy conocedor, autodidacta absolutamente, pero como muchos de su época también. Bueno, Borges era un autodidacta, digamos, nosotros los argentinos nos la pasamos homenajeando y alabando a Borges como el escritor argentino, más allá de las opiniones que podamos tener cada uno sobre él, o que nos guste más o menos que otros, y Borges decía que no hizo la universidad porque no quería arruinar su educación. O sea, Borges terminó el secundario medio por mandato familiar, y a los tumbos, pero Borges leía desde los 9 años autodidactamente y siguió leyendo hasta que pudo leer y después le leían cuando se quedó ciego. Es decir, que eso también fue Simenón. Paralelamente, son contemporáneos y nacieron con diferencia de 3-4 años y murieron con diferencia de 3-4 años,
más allá de que no se leyeron entre sí, por lo que yo sé, pero evidentemente que no se hayan elegido puntualmente uno al otro, son personas que leían y que leían mucho. Y se nota que Simenón leyó mucho en ese tiempo de entrevistador, de periodista, que hacía crónicas, en ese momento de investigación donde se estaba formando, porque indudablemente desde el año 31 que publica su primera novela hasta el 72 que publica la última, se la pasó escribiendo. No sé cuánto pudo haber leído en ese tiempo, sinceramente, más que sus propios escritos, a un promedio de 5 novelas por año, más otras cosas que ha escrito paralelamente a esas novelas en esos años, más los viajes, la ida a Estados Unidos y todo. Es decir, no, supongo que gran parte de lo que leyó, como Borges también, Borges releía mucho y prácticamente todo lo había leído entre los 10 y los 30 años, todo lo que leyó en su vida, o gran parte de lo que leyó en su vida. Evidentemente Simenón también. Simenón publicó su primera novela a los 28 años y de ahí no paró hasta los 60 y pico, 68, 67 años de edad, donde publicaba 5 novelas por año. Entiendo que mucho tiempo para leer no le quedaba. Probablemente algo sí, pero no, era un tipo que ya de chico, de joven, se veía que tenía una capacidad, por lo menos para leer, para elegir, para viajar, para pensar, que ya se ve, aún en las crónicas que se pueden rescatar de los primeros diarios de lo que escribió a los 18, 19 años en París. Ya ahí se ve una pluma. Por supuesto que no vamos a encontrar después el estilo de El hombre de Londres, de Crimen en Holanda, o de Tía Jane, o del Testamento. El Testamento es la novela de Simenón para mí. Si quieren que elija una entre las 250, es la más larga. Son 600 páginas el Testamento, pero si quieren que elija una, seguramente alguno me va a decir cuál leo, lean el Testamento. Pero todas las que vimos hoy y todas las que me he encontrado a lo largo de mi vida de Simenón cumplen con con este piso de calidad, digamos. Después pueden variar temas, algunos tratan un poco más el tema del doble, otros menos. Algunos se ubican, por ejemplo, hay una novela que es la que no llegué porque es la última. Bueno, el hijo del relojero tampoco, pero el hijo del relojero habla del tema del padre, es el padre. La idea del padre, la función del padre, un padre solo, abandonado por su madre, por su esposa, que tiene que criar un hijo y que un día el hijo se le va. Pero se le escapa a los 15 años, le roba la camioneta y se le va. Y él tiene que seguir siendo padre, que cubrir al hijo, que seguir educándolo, criándolo y cuidarlo de la policía, no delatarlo o delatarlo. Una historia muy interesante. Esa transcurre en Estados Unidos. O sea, la escribió en Estados Unidos y transcurre en Estados Unidos, en los 50, en los años 50. Y después el tren. El tren está el tema del destino. El tema del destino es otro tema que le preocupaba mucho a Simenón. Es decir, cuánto, así como paralelamente a eso que está escrito ya como guión, que nosotros representamos como actores en la vida porque seguimos un molde, una forma de vida prefabricada por la modernidad, ¿cuánto de eso tiene que ver con el destino? Es decir, cuando los personajes se creen que o se autojustifican, como el personaje del tren, Ferón se llama, el personaje del tren se autojustifica diciendo esto es el destino. ¿Sí? Entonces engaña a su mujer, después traiciona a su amante, qué sé yo, se va de su casa, vuelve de su casa, etc. Y todo lo autojustifica como que son llamados del destino, ¿no? Y en realidad está cumpliendo un guión, en realidad le está haciendo lo que puede, porque en medio de la guerra tiene que huir de su casa. Bueno, esto es cuando los nazis toman Francia, Bélgica, Francia. Entonces él tiene que huir, pero más allá de su huida y de sus razones, que son las que sustentan verosímilmente la narración, el tipo echa mano al llamado del destino para justificar cosas y nosotros las justificamos con él, como justificamos el pasado delictivo de Guillermén en El Evadido, o como justificamos a la mujer de La verdad de mi mujer del envenenamiento, o como justificamos al protagonista del Viajero del Día de Todos los Santos. Es decir, hay una autojustificación del personaje que al ligarnos, como decía Gastón hace un rato, esa realidad con verdad, es decir, estamos íntimamente ligados con él, vemos la realidad como él, y si él se autojustifica, nosotros lo justificamos también. Y de alguna manera nos justificamos a nosotros en ese transitar de la novela. Muchas veces el golpe de efecto, no solo metafórico, sino anímico, nos pega cuando terminamos una novela de Simenón.
porque terminamos una novela de Simenón y nos encontramos, más allá del vacío lógico de terminar de leer algo de 300 páginas, que uno dice, bueno, quería llegar al final y ahora que llegué al final se me acabó, y estaba tan buena, se me acabó. Más allá de eso, que nos pasa a los que leemos novelas, ahí nos encontramos con, ya no estamos más con el personaje. Entonces, ¿qué seguimos justificando? ¿Sobre qué estamos? ¿Qué es lo que nos creímos de eso que se nos contó? Lean también El tren, que es una novela. El tren de Venecia es una, El tren es otra. El tren es una de las novelas más cortitas de Simenón. Así como le dije, El testamento la larga, y muchos se ven asustado, bueno, El tren es una de las cortitas, es una de las últimas. 61, 62, ya viviendo en Suiza, la escribió. Bueno, vamos cerrando. Preguntas, comentarios, opiniones, dudas. No sé si hay algo en el chat. No los quiero aburrir más porque ya estamos a 7 menos cuarto pasadas y parece que es hora de... Simenón me hace hablar y podría estar 2 horas más, pero sé que ustedes tienen cosas que hacer y yo seguramente también. En el chat no hay novedad. ¿No hay? Bueno. ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo, preguntar algún, no sé, que le recomienda alguna novela de Simenón o que le repita algún título que nombré o alguna cosa personal que le haya surgido a partir de lo charlado? ¿No? Bueno, entonces vamos cerrando. Les agradezco mucho a todos la participación, la paciencia. Espero Alberto, que les haya servido. una preguntita. Sí, Marce, dale, por favor. No, dale, las novelas estas que cuando hablaste al comienzo, o más o menos al comienzo de las ediciones de las novelas de Simenón, esa editorial Orbis que sacaba como 3 novelas o 4, no me acuerdo, juntas, en un libro de lomo negro y rojo. Negro y rojo, sí. Esas se consiguen en Mercado Libre muy fácil, porque hay un montón editadas, creo que son 30 y pico, 40 y pico, no me acuerdo, que vienen 3 novelas, algunas con letra más chica y más grande, de acuerdo al tamaño de la novela y también de la edición. Eso se consiguen muy baratos en Mercado Libre. Depende son de la buenas ciudad ediciones. Son muy buenas ediciones, son muy buenas traducciones, son muy buena la edición, la tapa dura, el libro cosido, impecable. Es la mejor para leer y aparte son 3 novelas en una. Y son muy baratas y se consiguen en Mercado Libre, está lleno por no sé, ahora, 300, 200, 400 pesos cada uno. Nada más que, bueno, después hay que pagar el envío, depende de dónde uno viva. Yo vivo en San Luis y me sale más caro el envío que el libro. Pero si alguien lo compra en su misma ciudad, o lo consigue en su misma ciudad y no tiene costo de envío, lo puede ir a buscar, de eso se consigue. Pero ya, Simenón hoy hay que leerlo así, porque en la librería no está. Digamos, no. Es muy difícil ir a una librería de estas cadenas, pedir un libro de Simenón y que el librero conozca a Simenón. Ya es muy difícil, les digo así. Que la persona que los atienda conozca quién es Simenón. Parece mentira, pero es así. Así que sí, no salió ninguna así obra completa de modo contemporáneo. No, las obras completas de Simenón creo que no se tradujeron como obras completas al castellano, están en francés y en inglés. Tengo un amigo que las tiene, son 27 tomos, es una locura, y una edición hermosa, pero en francés. Y por supuesto no se venden en la Argentina, hay que comprarla, pero hay que leer francés. Yo la voy armando comprando individualmente, ya voy por más de la mitad, pero bueno, lo ideal sería tener las obras completas, pero no me quiero imaginar el precio de esas obras completas si estuviesen o si existiesen en castellano. Es una forma de comprar todas las novelas, por lo menos las de Maigret, las policiales, de A3, es ese, y son unas ediciones exquisitas. Y después se editaron otras novelas de Simenón con ese mismo, no me acuerdo el sello, pero es esa de lomo duro, de tapa dura con tapa negra y roja. Esas son de las mejores traducciones que he leído y de las mejores encuadernaciones, de las mejores ediciones también. Así que, si quieren ir por ahí, si no, lo que lean de Simenón, lo que se encuentra de Simenón, también unos libritos de bolsillo, porque hay muchas novelas cortas que escribió, novelas cortas, digo, de 100 y pico de páginas, no muy extensas, que se hicieron, bueno, durante el siglo XX se lo editó en castellano de miles de maneras.
de miles de maneras. Así que por eso es tan fácil de conseguir novelas de Simenón en Mercado Libre o en cualquier lugar de usados, porque hay usados. Si uno va a una librería de viejos en Buenos Aires o en alguna gran ciudad del país, hay libros de Simenón usados. Seguro que hay. Seguro que hay. Si el tipo publicó 250, 300 libros, ¿cómo no va a haber alguno de Simenón en castellano? Aparte se tradujo y se editó en castellano en Argentina durante los años 50, 60, 70, 80, 90 hasta el 2000. O sea que hay ediciones y reediciones y reediciones. Así que busquen lo que quieran que lo van a encontrar en papel. Yo para los que leemos en papel, ¿no? Porque en PDF yo tengo un montón de novelas, pero leer una novela completa en PDF ya es complicado, leer varias para algunos de nosotros es complicado. Buenísimo, gracias. De nada, Marcelo. Bueno, gente, cierro acá por la hora y les agradezco mucho, les agradecemos en nombre del equipo de lectores y nos vemos en el próximo encuentro, que es en septiembre. Tenemos fecha, Mariela, Gastón, para invitar a la gente. El 28 de septiembre. 28 de septiembre. 28 de septiembre, sí, utopías y distopías. Que es como una continuación de lo que vos venías trabajando en... Lo que pasa es que está dentro de la ciencia ficción, pero la línea de trabajo ya no va a ser la misma. Bien, bueno. Ese va a ser el tema. Distopía y utopía basada en 2 relatos. Nosotros de Samiatín, que se considera la primera novela distópica del siglo XX, y Fahrenheit 451 de Bradbury. De Bradbury, bárbaro. Bueno, quedan invitados para el martes 28 de septiembre, para el próximo. Y después seguramente vamos a hacer 2 más, uno en octubre y otro en noviembre para cerrar el año con estos encuentros. Gracias a todos y nos vemos. Chau, chau.